Primera de Pedro, capítulo número 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Pedro, capítulo número 1. Y seguimos en nuestra serie de predicaciones sobre esta hermosa epístola. Primera de Pedro, capítulo número 1. Ya hemos venido estudiando los versículos anteriores. Hoy quiero que leamos del versículo número 5 al versículo número 9. ¿Está conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Si usted no tiene Biblia, por favor, acérquese a alguien que tenga. Recuerde que si usted no tiene Biblia, puede hablar con la pastora o conmigo y nosotros le estaremos entregando una Biblia. ¿Listo? Si no tiene Biblia, nos cuenta para hacerle llegar o entregarle una Biblia. Primera de Pedro 5, 9 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén y amén. Es interesante que no son fáciles los tiempos por los que hemos venido atravesando. Y hemos venido hablando que Pedro es un escrito que nos llena de esperanza, pero también con una riqueza doctrinal maravillosa, pero que habla a un pueblo que está pasando por situaciones difíciles y que la característica que casi siempre pareciese ser es que en cada momento afrontamos situaciones difíciles y a veces eso nos desgasta y a veces eso hasta nos hace dudar. Pero la porción que quiero que abordemos el día de hoy, y dígale al que tiene a su lado: hay esperanza en medio de las pruebas. ¿Esperanza en qué? En medio de las pruebas. Y estamos viviendo momentos de dificultad, de incertidumbre. Uno escucha familias, noticias, donde cada día pareciera que se acrecentara o se agudizara más la crisis. Nosotros hacemos nuestra parte, que es tomar ciertas responsabilidades, pero qué bueno saber que Dios está en control de cada situación. El gran problema es que el hombre coloca su esperanza en aquello que cree que le puede dar felicidad o seguridad, y se encuentra con una enorme realidad, y es que esa esperanza, esa felicidad, esa seguridad en la que muchas veces el ser humano coloca su confianza, no es duradera, es pasajera, es momentánea. Pero Pedro en este pasaje nos quiere resaltar que solo Cristo puede darnos la seguridad que trasciende a la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Una seguridad que va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Pero ¿qué elementos entonces nos habla la Escritura? Logran traer esa esperanza en medio de la prueba. ¿Cuál es la característica del cristiano que alegra o logra vivir en esperanza en medio de la prueba? Bueno, yo saqué 3 elementos que quiero compartir con usted en esta mañana. Y lo primero es que esperanza en medio de la prueba, hermanos, es el saber que somos guardados. El saber que ¿qué? Somos guardados. Y eso ya trae cierta esperanza en medio de cada una de las dificultades a las que estamos enfrentándonos. El autor bíblico comienza diciendo en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto, hermano? Hace 8 días hablamos de una herencia que usted y yo tenemos.
Pero esta herencia no solamente está divinamente protegida, es decir, esta herencia no solo radica en Cristo y nada ni nadie, como veíamos hace 8 días, no la puede quitar, sino que quienes poseemos esta herencia somos guardados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted y yo que poseemos esta herencia, el poder de Dios, hermano. Y cuando hablamos del poder de Dios, ¿de qué hablamos? De su omnipotencia, y entendemos que la omnipotencia es un atributo único o absoluto de Dios. Y cuando hablamos que es único o absoluto de Dios, decimos que solo le pertenece a Él. Y entre los atributos que solo le pertenecen a Dios, encontramos la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, la omnisciencia, características únicas de Dios. Y saber que confiamos y caminamos con un Dios omnipotente, soberano, que continuamente protege a sus hijos. Dígale que tiene a su lado: Dios no está tomando tinto. ¿Cuántos lo creen? Ay, es que a Dios lo cogió de sorpresa este problema. Es que se me enfermó X, Y, Z. Y Dios, ¿cómo no se dio cuenta? Es que pasó este problema. ¿Y a qué hora, Señor? A Dios nada lo toma por sorpresa. Y Pedro lo resalta cuando dice que somos guardados o protegidos. La palabra que usa Pedro es un término griego, furein, y la usa en un contexto militar. Esa palabra proteger o guardar habla de siendo guardados o estando bajo vigilancia. Este término significa, hermano, alguien que es protegido del peligro o alguien que es impedido de salir a algo. Lo que el autor está diciendo, hermano, es que nuestra vida está en guarnición, está protegida, está cercada por Dios. Y por eso nada lo toma de sorpresa. Dios es el centinela que nos guarda todos los días, que nos protege todos los días. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Como alguien en un contexto militar guarda algo, protege algo, Dios es quien nos libra o nos guarda todos los días. Ahora, no es que Dios nos libre de los problemas y los dolores de la vida, porque si yo le preguntara en esta mañana ¿cuántos tienen problemas? ¿Quién no tiene problemas? Si usted me diga no tengo ni un problema, pastor, ¿cuántos tienen problemas? ¿Y qué es lo que está diciendo el autor entonces? Porque es que hay gente que piensa que por ser cristiano no vamos a sufrir. Y hace 8 días veíamos que una característica de la carta y del cristianismo es que esperanza va ligado a sufrimiento, a redención. Para que haya esperanza tiene que haber sufrimiento, y el sufrimiento se culmina en la redención de Cristo. Pero usted y yo vamos a sufrir, y lo que la Biblia está diciendo y lo que Pedro está diciendo es que Dios nos va a capacitar para que sigamos adelante en medio de las circunstancias de la vida. No es que nada va a pasar, porque van a suceder cosas. Pero Pedro está diciéndole a sus oyentes, Dios nos va a capacitar, al guardarnos nos capacita porque está la seguridad de su carácter, de su omnipotencia, de su soberanía. Entendamos entonces algo, hermano, y es que cuando estamos de la mano del Señor se puede levantar lo que se levanta, pero podemos avanzar porque Dios ha prometido cercar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras familias. ¿Cuántos lo creen? Caminar con Él todos los días. Por eso, mira a la persona que tiene a su lado y dígale, no se desanime, hay esperanza. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, pero es que esta circunstancia me queda grande? ¿Ha escuchado esa expresión? Dígale al que tiene a su lado, si le queda grande, cósale. Hágala a su medida y salga adelante. Porque es que Dios ha prometido estar con nosotros. Como una iglesia perseguida en este primer siglo a los que habla Pedro. Estamos en las mismas circunstancias, tal vez no estamos siendo perseguidos bajo pena de muerte, pero hay circunstancias que debilitan nuestra fe. Y hay una esperanza maravillosa y dice, Dios les protege, pero hay algo maravilloso que es esa salvación. Y cuando usted y yo hablamos de salvación, hace 8 días veíamos que uno de los grandes problemas de la iglesia es que no conoce las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y al no conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo, son arrebatados por cualquier viento de doctrina. Si usted conoce doctrina básica, fundamental, como hablábamos hace 8, 15 días, nuevo nacimiento, Pedro aquí está hablando de la salvación, del regalo maravilloso de la salvación. Y usted encuentra que la salvación en el creyente se manifiesta en 3 aspectos, en pasado y presente y futuro, que son doctrinas que usted debe conocer. La primera, ¿cuántos hemos escuchado el concepto justificación?
¿Cuántos sabemos que la Biblia habla de justificación? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Qué me está hablando eso? ¿Con qué se come, pastor? La justificación es una doctrina fundamental que desarrolla el apóstol Pablo cuando escribe en los Romanos. ¿Y qué es la justificación, hermano? Dios nos salvó de la condenación del pecado cuando el Señor Jesús murió. Cuando usted y yo creemos en el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que hemos sido justificados de nuestros pecados. Ahí comienza una salvación. Romanos dice que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación a través de la justificación, la salvación a través de la santificación. Y en la santificación, Dios nos está salvando ahora del poder del pecado mientras dependemos de Él y somos fieles a Él. ¿En qué sentido? Hay una santificación inicial cuando venimos a Cristo, pero seguimos luchando con pecados. ¿Cuántos luchan con su carácter? Y el resto santos, palomitas, blancas, mansos. ¿Cuántos luchan con su carácter? ¿Cuántos les salta la piedra que dice, Dios mío, no me des fuerza porque yo mato a este desgraciado? Dame paciencia para aguantarlo. Pero en la santificación, hermano, la salvación que ya ha sido hecha en Cristo va creciendo en el creyente a medida que usted está dependiendo de Dios. Porque necesitamos seguir siendo perfeccionados y parecernos más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? O miren del lado si no se parece a Cristo. Pero no haga caras, o sea, solo mírelo. Y espere que acabemos el culto a ver si ya se parece a alguito. La santificación, y por último está, que es a lo que apunta todo este escrito, que es la glorificación, donde Él nos salvará finalmente de todo mal al fin del tiempo, cuando el Señor regrese nuevamente, porque Cristo vuelve. Cuando lo creen, hace 8 días decíamos Cristo vuelve, y llegará un día donde no lucharemos con las tentaciones, donde no, hermano, tendremos problemas con enfermedades, donde la vida ya no será tan dura. Llegará un día donde la esperanza se culmine en el retorno de Cristo. Por eso Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Cuándo vuelve Cristo? No lo sé. Y hay predicadores que han tenido yo diría arrogancia de decir que Jesús vuelve en tales fechas. O sea, yo lucho con el aniversario, muchos menos voy a saber cuándo viene Jesús. Pero bueno, hay gente, pero la Biblia no dice, solo dice que el Señor vuelve pronto. Y usted y yo tenemos que vivir como si Cristo viniera todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en santidad, en crecimiento espiritual. Por eso es que para mucha gente hablar del tiempo final es angustioso. La gente se aterra, es terrible hablar del tiempo postrero, como dice aquí Pedro. Pero para los que tienen esperanza, la prometida en Dios, sabemos que ese tiempo postrero es la culminación de una salvación. Es donde Cristo viene, hermano, y ya partimos con Él. Por eso al creyente no le tiene miedo a la muerte. El creyente no le tiene miedo a la muerte. Yo no puedo ver cristianos, hermanos, que le temen a morir. Porque es que la Biblia dice que Cristo venció la muerte en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que la muerte, hermano, ya no depende, ya no viene por usted o por mí. Si estamos bajo la soberanía y el cuidado de Dios, entendemos lo que significa vivir en Cristo. Por eso es que Pedro le está transmitiendo a estos sus oyentes: están protegidos por el poder de Dios. No importa persecución, no importa crisis, no importa angustia, hay una esperanza y una protección que es Dios. Yo no dependo de lo que la vida me dictamine, yo dependo de lo que Dios ha dicho y ha hablado de mí. Pero esta protección no es algo mágico, hermano. O sea, esto no es algo mágico, es entender la doctrina de la providencia. ¿Y qué es la providencia? Es el control soberano de Dios. Y entender que todo lo que pase, bueno o malo, está bajo el control de Dios. Y es confiar que si Dios permite situaciones difíciles en la vida, nada lo tomó por sorpresa, porque Él ha prometido estar con nosotros como estar en guarnición. Aún en medio de la crisis, Él sigue cuidando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que Pedro le está diciendo a una iglesia cansada, a una iglesia que está empezando un momento de prueba.
Dios es soberano y Él sigue cuidando de su pueblo. El gran problema, hermanos, que a veces nos pasa, como le pasó a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto. Éxodo nos dice en el capítulo 14, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No sé si ha escuchado gente que dice: desde que me volví cristiano, desde que estoy yendo a la iglesia, desde que empecé a no sé qué, se me levantó todo. ¿Se ha escuchado ese concepto? De pronto nosotros alguna vez lo hemos pensado. Ay, es que desde que buscar a Dios es tan difícil. Claro que va a ser difícil, porque es que Satanás no se preocupa por el que tiene en un bar, por el que tiene siendo el infiel al esposo o a la esposa, por el que está pensando cosas de su vida. Ese ya los tiene. Pero a veces caemos, hermano, y usted mira el texto de Éxodo, y usted puede mirar a un pueblo que estaba lleno de temor, de queja. Usted puede ver un Moisés que tenía confianza, ánimo, fe, pero usted ve un Dios que está en respuesta de su pueblo. El gran problema es que las crisis, hermano, nos hacen pensar que no hay salida, que no hay esperanza, nos llena de temor, nos llena de preocupación. Claro que el pueblo tenía por qué estar preocupado. El pueblo sale de Egipto, y cuando sale de Egipto se siente encerrado. Está el mar, al sur, al oeste, las montañas, el ejército egipcio detrás. Las situaciones que a veces se presentan en la vida nos hacen llenar de temor, preocupación, sin esperanza o sin salida. Pero entendamos lo que Pedro está diciendo: hay un Dios que nos guarda, que nos sostiene, que nos protege. Esa es la providencia de Dios. Es el cuidado soberano de Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios les escucha. El gran problema es que en medio de las crisis es más fácil pensar en volver atrás, pensar en culpar a Dios. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la Biblia si mire lo que está pasando? En medio de la crisis, hermano, en medio de la angustia, aprenda a buscar al Señor, porque Él ha prometido que somos guardados. El Rey soberano del universo, el creador del universo, ha prometido guardarnos a usted y a mí. Lo que pasa es que eso no impide que vamos a enfrentar situaciones complicadas. La señal inglesa de SOS, cuando usted, ¿qué significa el SOS? Es una señal universal de auxilio, ¿cierto? Siempre que se pone, y me llamaba la atención que esa señal internacional que usan las embarcaciones o todo el mundo, encontraba en un artículo, cuando se encuentra en peligro, los barcos de cualquier bandera reciben esta señal y ubican el peligro y acuden rápidamente a su ayuda. Pero es curiosísimo lo que traduce. Esta señal de SOS viene de una traducción del inglés que significa salvar nuestras almas. Era usada por reformadores. Salvad vuestras almas. Y me encantaba lo que decía el autor, porque él decía: la vida es como un mar tempestuoso. El hombre se halla en peligro inminente de perderse por causa de sus pecados. Cuando lanza su llamada de auxilio, un SOS, Dios le extiende su mano salvadora. En Cristo Jesús le rescata. El Señor Jesucristo es nuestro salvavidas eficaz. ¿Cuántos lo creen? Él ha prometido guardarnos. Por eso en tiempo de angustia, de crisis, de dificultad, de desesperanza, hay esperanza, hermano, en medio de la tribulación, porque Dios ha prometido guardarnos. Cuando usted se sienta al límite, bote un SOS: Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. Y Dios va a poder intervenir. Dios va a poder mostrar su gloria. Lo que pasa es que más adelante miraremos que las crisis tienen un propósito. Segundo aspecto que quiero dejar en su corazón en esta mañana, cuando estamos hablando de esperanza en medio de las crisis, hermano, es el saber. Y mira a la persona que tiene a su lado y dígale: es el saber que la crisis puede producir gozo. Y puede ser contradictorio, puede ser paradójico, pero es lo que Pedro está diciendo en sus versículos 6 y 7. Y quiero que los miremos, que me parece muy bonito algo que habla el autor en esta epístola. Miren lo que dice versículos 6 y 7.
en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos se alegran cuando están en crisis? ¿Cuántos hemos pasado crisis que nos han hecho preocuparnos? Que nos han hecho tambalear la fe. Entonces, ¿cómo me va a decir ahora Pedro que hay que alegrarnos? A mí me gusta mucho lo que dice Gordon Fee, un autor. Mire lo que dice de estos versículos. La esperanza debería producir gozo. El regocijo no consiste en un sentimiento de continua hilaridad ni en una negación de la realidad del dolor y sufrimiento. Se trata de un gozo anticipado que puede experimentarse incluso en el presente a pesar de las circunstancias extremas, porque los creyentes saben que las circunstancias por las que están pasando solo son por un poco de tiempo y que su herencia es eterna y que esta herencia es cierta. Este gozo se basa en el conocimiento de que Cristo ha venido, que Dios les ha revelado su gracia salvífica y que participarán del gozo consumado de la gloria y la salvación de Dios cuando llegue el final de los tiempos. Es decir, nada puede robarle el gozo de su salvación. Lo que venga, lo que acontezca, lo que suceda es pasajero, porque hay algo que es seguro y es nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Por eso Pedro me llama la atención cuando dice esto es motivo de alegría. ¿Será que es motivo de alegría? ¿A qué se refiere el autor cuando dice que esto debe ser motivo de alegría? Bueno, para Pedro es la razón para que nosotros, hermano, aprendamos a llevar las crisis, porque es el resultado del gozo o la confianza que está puesta en Dios. Y es un gozo que no está basado en circunstancias, porque es que el gozo natural pues se basa en circunstancias. Y alguna vez yo le puse un ejemplo. ¿Cuántos, digamos, se les alegraría el día si el día de mañana los llama el jefe y les dice, le voy a aumentar el sueldo? ¿A usted le alegraría eso? Que el jefe lo llamara y le dijera, oiga, le voy a aumentar el sueldo. ¿Por qué? Porque soy el jefe y se me da la gana. Usted estaría tan feliz, ¿cierto? Usted se llenaría de gozo. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Voy a invitar a almorzar al pastor. Yo lo pensaría. Pero si el día de mañana llega el jefe y le dice, le voy a bajar el sueldo. Entonces, si no le contesto, ya sabe por qué es. Le voy a bajar el sueldo. Usted se llena de alegría, usted empieza. Eso es un gozo momentáneo. Lo que Pedro está diciendo es el gozo que el creyente tiene no es un gozo circunstancial o cambiante, no es un gozo que puede cambiar según las circunstancias. El gozo que el creyente tiene debe ser un gozo que descansa, hermano, en esa relación que tiene con Dios. Por eso pueden venir cosas, y es lo que dice Gordon Fee, no se trata de hacerse loco a las circunstancias y que usted diga eso no me afecta. Claro que lo va a afectar el dolor, la crisis, pero no le va a robar el gozo. No va a ser una persona amargada, no va a ser una persona con tanta angustia, hermano, que va a andar iracundo, sino va a ser alguien que va a aprender a descansar en el Señor, que va a aprender a confiar en el Señor. Hoy en día la gente se deja llevar por todo lo que la sociedad presenta. Y a mí me pareció fuertísima la noticia de hace 7 días, la Miss Universo en Estados Unidos. ¿Leyeron la noticia? ¿Sí la leyeron? Es la Miss Universo del 2019, 30 años de edad, abogada, y se tiró de un rascacielos de 60 pisos. ¿Por qué se suicidó? La familia no sabe. Era una mujer físicamente bonita, profesionalmente exitosa, era abogada de derechos humanos, pero se suicidó. La familia no sabe qué circunstancias la llevaron a eso. Es impresionante hoy en día cómo es que la tasa de suicidio en nuestros jóvenes y adolescentes se está levantando. Pero es ¿por qué? Porque las circunstancias de la vida nos quieren robar el gozo. Yo comencé viendo con mi hija una serie japonesa de una joven que le estaban haciendo bullying en el colegio. Y la respuesta de ella, porque un profesor estaba hablando de cómo se defendían unos parásitos, es una serie de zombies. Y, pastor, ¿usted ve eso? Es mi problema. Igual la veo después de orar. Entonces, ¿qué le va a decir este pastor? Pero el resultado de esta chica, a la respuesta del bullying, fue subirse a la terraza del edificio
y tirarse y suicidarse, porque es la respuesta que hay para muchos. Porque su gozo y su vida depende de la aprobación de otros o de lo que la sociedad les dictamine. Pero Pedro le está diciendo a la iglesia que el don de la salvación de Cristo es el gozo que no nos puede quitar nadie. Y por eso es que cuando yo era pequeñito en la escuela dominical, cantaban algo que decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Alguna vez la escucharon? Decía: el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar, porque descansa en la soberanía de Cristo. Y por eso es que Pedro en solo esta porción o en esta epístola habla más de 3 veces del gozo. Porque le está diciendo a una iglesia perseguida: lo que suceda o acontezca no puede estar por encima del gozo supremo de que somos salvos, de que estamos ya planillados para el cielo, y eso nadie nos lo puede quitar. Venga lo que venga, hay algo maravilloso que es saber que he sido salvo, que he sido rescatado del infierno, que Dios me ha dado una identidad, que Dios me ha dado una salvación, que Dios me ha hecho su hijo. Y que en Él lo tengo todo, porque la Biblia dice que Él lo llena todo en todo. Lo demás es pasajero. Pero Pedro sigue diciéndole a la iglesia en angustia: pero es por un poco de tiempo. O sea que no perdura. Dígale al que tiene a su lado: no es para siempre. Van a venir crisis, van a venir angustias, pero Pedro dice: aunque ahora por un poco de tiempo, no se perdura. No va a ser para siempre. Y dice: si es necesario. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos en una naturaleza caída. Porque el mundo pecador ha alejado su corazón de Dios. Y claro, hermano, que vamos a tener diferentes pruebas. Pero cuando Pedro dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Pedro está diciéndole a la iglesia: no se afanen, que aún el sufrimiento, aún la angustia está bajo el control soberano de Dios. Dios conoce el límite de nuestras fuerzas. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Por eso dice el pasaje: si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice el pasaje allí de Primera de Pedro. ¿Para qué son las pruebas entonces? Las pruebas, hermanos, son un examen que Dios permite a nuestra vida con un propósito. Y lo que Pedro está diciendo es: todos vamos a pasar por pruebas, pero las pruebas no nos pueden afectar, porque las pruebas van a mirar nuestra madurez espiritual, nuestra madurez en la fe. Muchas veces las pruebas lo que revelan es que somos inmaduros en la fe. No estoy diciendo que sea inmaduro como persona, estoy diciendo inmaduro en su fe. Inmaduro en su fe. Todo cristiano necesita un proceso que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Porque todo cristiano necesita un nivel de madurez. ¿Pero qué es la madurez? ¿Las canas serán la madurez? ¿Qué será la madurez? ¿Los años será la madurez? La madurez es reaccionar en cada etapa de la vida según lo que corresponda a nuestra edad. O sea, usted no le puede decir a un niño de 5 años: sea maduro y no haga pataleta porque se le cayó el helado, porque él está reaccionando según su edad. ¿Sí es así o no? Ahora un hombre de 25, 20, 30 años, no haga pataleta porque se le cayó un helado. Usted se ve un hombre de 30 años: mi helado, mi helado. No le dice como: a lo bien, con razón está soltero. Porque en la madurez cada uno debe reaccionar según la etapa de la vida. Y en la vida espiritual es lo mismo. A medida que usted va creciendo en su fe, usted va a reaccionar. Yo me acuerdo cuando comenzaba la fe, hermano, a mí cualquier problema me tumbaba la fe. ¿Y por qué Dios hace esto? Y Dios es injusto. Y uno se rasgaba la camisa y uno decía: ¿pero por qué, Señor? ¿Dónde estás? Pero a medida que uno va creciendo en la fe y va conociendo a Dios íntimamente, usted va madurando en su fe. Y cuando usted madura en su fe, usted va a reaccionar diferente. Cuando una persona es inmadura, hermano, es impulsivo, es emocional, entonces es me gusta, no me gusta. Pero una persona madura en la fe, una persona que tiene criterios y convicciones,
Entiende que hay cosas que le convienen y no le convienen. ¿Por qué no hace esto? Porque no me conviene. No es que me guste y no me gusta, y es que en la iglesia me prohíben. A usted nadie le prohíbe nada. O sea, venir a Cristo no son prohibiciones, sino son convicciones. Yo no hago esto es porque no me conviene, porque no me ayuda en mi fe, porque esta o aquella situación no van acorde a lo que Cristo enseña. Y cuando tengo, hermano, esa madurez, las pruebas, por difíciles que sean, no me van a robar el gozo de mi salvación. No me van a hacer dudar de la soberanía y de la gracia del Señor. La Biblia habla de pruebas en tres aspectos. Hay tres palabras que usa siempre el autor sagrado para hablar de pruebas. Y en este caso, Pedro está usando la palabra peirasmo. Hay tres palabras, una es asteneia y otra es flisis, pero aquí Pedro está hablando de peirasmos. Y peirasmo, me gusta la definición que da un profesor, habla de salir del camino, apartarse de su profesión de fe por circunstancias. Habitualmente, traducido de otra manera, dice, habla de la realidad a la que se enfrenta. Cuando las pruebas y los sufrimientos vienen a través del peirasmo, una prueba que nos va a incomodar, se va a revelar la fe del corazón. Y esta expresión, esta definición que se la doy, la daba el decano de la universidad en una charla que nos estaba dando de Lucas, y él decía eso. Cada circunstancia que viene a la vida del hombre va a revelar realmente lo que hay en el corazón y qué tan superficial es nuestra comunión con Dios. Qué tan profunda es nuestra comunión con Dios. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, cosas que usted puede decir, esto es más grande de lo que pueda aguantar. Peirasmo habla más de las circunstancias no cotidianas o normales de la vida. Pero lo que Pedro le está diciendo a la iglesia es: todo esto es pasajero, todo esto es momentáneo, va a ser probado, pero nada se sale de mi control. Por eso, cada prueba y situación difícil debe descansar, número uno, en la esperanza de la que hablamos hace 8 días, y número dos, en el gozo de saber que soy salvo, y que aquí pase lo que pase, nada me puede quitar el título de hijo o de hija de Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Esa es nuestra esperanza, esa, hermano, es nuestra convicción. ¿Está preparado para eso? ¿Está listo para eso? Nada de las circunstancias debe reducir el gozo del cristiano. Y quiero que miremos en el texto que estamos mirando, Primera de Pedro, donde estamos, lo que sigue diciendo el autor: en lo cual os alegráis, la prueba genera gozo, aunque ahora por un poco de tiempo son pasajeras, es necesario, soberanía de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, madurez espiritual, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea para alabanza, gloria y honra. Y esto es lo que me llama de una manera especial la atención, porque para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea para alabanza y gloria. Dios prueba al creyente, y aquí el autor está usando una analogía del oro y de cómo se prueba, y es interesantísimo ver que la acción de probar el oro o de analizar el metal pone al descubierto la pureza del metal. ¿Qué tan puro era ese metal? Por eso es que la prueba de la fe es algo que demanda tiempo, porque nos ayuda a crecer en nuestra fe. Pero hay algo que de todo el texto que a mí me impactó, y es que ¿cuál es el resultado de que seamos probados? ¿Qué es lo que arroja el versículo 7? Y es lo que contesta Pedro: alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Pero mire que el texto no está diciendo que usted le va a dar a Dios alabanza, gloria y honor. O sea, el texto no está hablando que usted es el que va a honrar a Cristo. El texto está diciendo que Dios, cuando se manifieste Jesucristo, va a honrar su fe y mi fe. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso. Dios va a dar alabanza al creyente, hermano,
que ha aprendido a ser fiel en medio de la crisis. Dios va a decir: mire a ese hijo o a esa hija mía cómo se comportaron en medio de la crisis, con sus acciones, con su forma de enfrentar la situación difícil. Han mostrado realmente quiénes son como creyentes. O sea, no es que usted y yo le vamos a dar gloria, es que Dios, cuando se manifieste Jesucristo, hermano, y eso es lo que me parece increíble, y es lo que me desafía a mí en esta vida, hermano, que estamos llamados a honrar al Señor todos los días. Llegará un día donde el Señor va a halagar nuestra fidelidad a Él. ¿Está dispuesto? Si Dios hoy se presentara y le dijera a usted cómo reacciona frente a la crisis, ¿qué diría Dios de usted? ¿Eres una persona fuerte en la fe? ¿O qué diría Dios de usted en medio de las crisis? Cero y van cuántas, hermano. O sea, la misma cosa. Eso me parece a mí, y a mí me desafía: Señor, ¿qué piensas de mí cuando venga la crisis? ¿Qué puedes decir de mí? ¿Será que tú puedes decir a Él, cuando se manifieste mi hijo, se le puede exaltar por su fe? ¿O simplemente uno más de los que me negó en medio de la crisis? Creo que el Señor nos ayude a caminar en la integridad a la que Él nos ha llamado. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento, por favor? Sí. Y quiero invitarle a que se coloque en pie por unos momentos, si es tan amable. Y si usted está atravesando momentos de dificultad, hay esperanza. Y la esperanza no está en que Dios le va a solucionar hoy todos los problemas. La esperanza está en que Dios sigue guardándole en medio del sufrimiento y de la angustia. La esperanza está en que hay un gozo que está por encima de toda dificultad, que es la salvación. Y la esperanza está en saber que un día Dios podrá decir: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Cuando se manifieste el Rey de Gloria, Jesucristo, Dios va a poder decir: mira la manera como mi hijo se comportó en la crisis. ¿Qué pensará Dios de cómo usted se comporta en la crisis? ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Y si está pasando por esos momentos, esta es la mañana para que le diga: Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Y por qué no adoramos al Señor con esta canción? Y mientras suena la canción, usted simplemente le adora. Gracias, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel a mí, Señor. Gracias, Dios amado. Dios de Abraham, de pactos y verdad y gran fidelidad. Una y otra vez has probado, Tú has probado que tus promesas, Señor, cumplirás. En la adversidad y en la tempestad, mi alma firme está. Tu palabra, oh Tu Dios, palabra, oh Dios, permanecerá, nunca fallará. tú has sido siempre fiel a mí. Tú has sido siempre fiel a mí. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. Tú has sido siempre fiel a mí. Señor, hoy te adoramos
y queremos descansar en ti. Ayúdanos a comprender que estamos guardados, Señor. Y este estar guardado implica que tú eres soberano y nada sale de tu control. Que estamos, Señor amado, disfrutando de esa salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre amado, a entender que las situaciones de la vida no están por encima del gozo del ser salvos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú has prometido estar con nosotros, Señor. Darnos la capacidad. Y tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Yo quiero invitarle que por qué no levanta sus manos por un momento. Y se puede poner una mano sobre su corazón y la otra la lleva al cielo. Y le dice: Señor, en medio de la crisis, de la desesperanza, de la angustia, hoy yo, Señor, sé que tú me proteges, que hay algo superior a todo, que es el gozo de la salvación. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. ¿Y por qué no le canta esta parte al Señor? Y le dice: Señor, mi fe yo pongo en Cristo. No dependo del mundo, de las circunstancias. Mi fe está puesta en el dador de la vida, en el Dios soberano y eterno. Y en ti yo pongo mi fe, Señor. Solo en ti yo pongo mi fe, Señor. Solo en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Es mi esperanza, nunca me falta. Dígale: mi fe yo pongo en Cristo. Mi fe yo pongo en Cristo. Mi ancla firme está. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Él es mi esperanza. Nunca nos fallarás. Nunca me faltará. Mi fe yo pongo en Señor, hoy te adoramos a ti. Mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me falta. Señor, hoy te damos gracias por las familias que están aquí reunidas. Oramos, Señor, que bendigas y guardes cada vida. Hoy, Señor, entendemos que la esperanza no está en lo que el mundo pueda ofrecer, sino está en ti, Señor. Y por eso hoy, en esta mañana, descansamos en tu gracia soberana y en la salvación eterna que nos has brindado. Gracias, Señor. Padre, que cada problema, cada dificultad, cada aflicción, cada situación difícil, simplemente, Señor, nos ayude a crecer más en esa fe, a crecer más en el conocimiento tuyo, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Quedamos en tus manos en esta mañana y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor, amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, es tan amable. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por esa palabra que el pastor nos ha podido compartir, ¿cierto? A mí me encanta de verdad, Pedro,